First, la traición de cortar la cabeza a Vidal Quadras y darle a Pujol todo lo que quería. Después, los errores de unos y de otros, del PP y del PSOE, con candidatos infumables. Finalmente, el abandono de Ciudadanos y de Inés Arrimadas yéndose a Madrid en busca de la pela. Esto ha hecho que se infle el suflé independentista. ¿Y por qué motivo? Por el mismo, por la pela. Veámoslo. Hola, bienvenidos al nuevo episodio de nuestro canal. Hoy toca hablar de Cataluña y vamos a contaros cómo Cataluña siempre ha sido una región, un territorio de España donde la mayoría, yo diría la inmensa mayoría de la población se sentía española o catalana y española o española y catalana, tanto da. Y la pregunta que nos hacemos, por tanto, es si esto siempre ha sido así y todos los datos demoscópicos nos lo demuestran, ¿cómo puede ser que en los últimos años haya crecido de una manera tan repentina el sentimiento independentista, separatista? ¿Se debe esto a alguna razón histórica, a alguna razón política, a razones económicas confesables? ¿O se debe más bien a intereses inconfesables de algunas élites y oligarquías catalanas que se están aprovechando de, y esto es el contenido fuerte de nuestro capítulo, de los errores, de las traiciones y de los abandonos que los políticos nacionales españoles han cometido en Cataluña? Veamos qué ha pasado. Es imprescindible, en primer lugar, analizar el voto del centro y el voto de la derecha. No tanto el voto, sino el comportamiento de los líderes del centro y de la derecha en Cataluña. Y como veréis, salvo un par de honrosas excepciones, es un comportamiento lamentable. No tanto por corrupción, que no parece. La corrupción, curiosamente, se ha concentrado en Convergencia y Unió, sino por errores, en algunos casos, por abandono, dejadez en otros, y por traiciones clamorosas en algunos. Veamos cada uno de esos casos. Bueno, la historia de los partidos es importante conocerla. La historia del PP, como sabéis, viene de Alianza Popular, fundada por los ministros franquistas. Al terminar Franco, no consiguen prácticamente nada, mucho menos en Cataluña. Quien gana en general en España es la UCD. Y hete aquí, el primer personaje importante para entender el PP en Cataluña es Jorge Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz, que nació en Valladolid, ya empezamos, no es catalán, pero bueno, fue de pequeño allí porque destinaron a su padre, que era teniente coronel de caballería. Jorge empieza su carrera en la UCD, llegó a ser gobernador civil, luego se pasa al CDS, no saca nada, de ahí se pasa a Alianza Popular. Una persona conservadora, más bien de ideología de centro, podríamos decir, ¿no? Viene de la UCD, de CDS. Una persona profundamente religiosa, es supernumerario del Opus Dei, dicho por él mismo. Por tanto, pensamos que no es una persona corrupta, pero desde luego no representa la idiosincrasia, la tipología característica de los catalanes. Es decir, no podía representar a mucho catalán que se sentía español, pero también catalán. Jorge Fernández Díaz pues no es ese prototipo de catalán. En cambio, sí lo era Alejo Vidal Quadras. Alejo Vidal Quadras, en un momento dado, es nombrado el líder del PP en Cataluña en el año 91, y Alejo Vidal Quadras Roca sí es un miembro ilustre de la alta burguesía barcelonesa, no está en política por dinero, por tanto es un hombre honrado, no está por la corrupción, pero tiene una posición muy clara, diferente de la de los Fernández Díaz, de oposición sin ambages frente a todo lo que representaba Convergencia y Unió, el mundo, ese clan que después hemos visto que era prácticamente mafioso, de los Pujol, el famoso 3%. Bueno, ¿qué ocurre? Que Aznar, que le cuesta mucho llegar a la presidencia del gobierno en España, cuando al final llega tras miles de escándalos de corrupción socialista, prácticamente ya por agotamiento la gente, votan a Aznar frente al carismático Felipe, pues el no carismático Aznar, el hombre del bigote de Valladolid, gana las elecciones por los pelos, pero lo primero que hace es pactar con Pujol. Y pacta cosas que no debería haber pactado, en nuestra opinión, y hoy es fácil opinar, pero se podría ya ver en aquel momento. Empieza a transferirle a Cataluña cosas
que la transición Cataluña ni siquiera había pedido. Y empieza ya a transferirle parte del IVA, algunas empresas, Retelevisión y sobre todo una traición clara, que es que su contendiente político, porque si estás en el PP se supone que Convergencia es oposición, no tu socio, y si tu opositor te pide la cabeza de alguien de tu equipo, y esa persona de tu equipo es una persona honesta, leal, tú no le puedes dar la cabeza a alguien de tu equipo porque te lo pida tu opositor, tienes que negarte. Bueno, Aznar le da la cabeza a Alejo y lo manda a Bruselas. También pensamos aquí que Alejo no debería haber aceptado eso, debería haber plantado batalla o retirarse, no irse a Bruselas. Es verdad que Bruselas es un sitio muy calentito, se gana mucho dinero, tienes muchos asesores que nombras tú a quien quieres, más en aquella época, etcétera, etcétera. Pero no pensamos que Alejo lo hiciera tampoco por dinero. Quizá pensaba que él podía ayudar más a España y a sus ideas desde Bruselas. Claramente un error, porque desde entonces la deriva separatista catalana no ha hecho más que crecer. ¿A quién pone el PP después de Alejo? Al hermano de Jorge Fernández Díaz. Esto va de hermanos y de Fernández, como veréis. Bueno, y ahí empieza una transición gris del PP, salvada puntualmente, pensamos, durante unos años, pocos, por Josep Piqué. Josep Piqué es otro personaje de mucho peso en la sociedad catalana, de mucho prestigio, un alto ejecutivo, un empresario de éxito, muy catalán y a la vez muy español. Fue ministro con Aznar y lo hizo muy bien como ministro de Asuntos Exteriores, pero por razones varias que ahora no tocan, Piqué también deja o abandona el PP catalán, con lo cual estamos viendo ya una traición, cortarle la cabeza a Alejo Vidal Quadras, un abandono, el de Josep Piqué. Ante esas traiciones y abandonos, ¿qué ocurre? Hombre, Convergencia seguía creciendo y el PP, pues bueno, entra en una dinámica de nombrar a personas grises, pues Daniel Sirera, Alicia Sánchez Camacho, Javier García Albiol, o sea, ya veis, tampoco son personajes carismáticos, ilusionantes para el votante medio catalán. En paralelo, el PSOE también estaba cometiendo errores y abandonos y quizá corrupciones, no lo hemos estudiado para el capítulo de hoy, pero desde luego la presidencia de Montilla, como mínimo, fue una presidencia traidora en el sentido de que se alía con separatistas, es decir, personas que radicalmente son opuestas a tus ideas políticas en lo esencial, porque lo esencial de la política pues es la patria, la unidad del Estado. Montilla pacta con ellos y luego evidentemente también es un traidor en su forma de vida a todas las ideas socialistas. Montilla manda a sus hijos a uno de los colegios más caros en educación, en lenguas extranjeras de toda Cataluña. Evidentemente tampoco es un modelo que atraiga al electorado prototípico catalán. Montilla además tampoco era catalán de nacimiento. O sea, volvemos a ver la repetición de los errores que tuvo el PP, pues los tiene también los socialistas. Finalmente surge un movimiento de la sociedad civil catalana, muy catalana, con personas como Arcadi Espada, Albert Boadella, tremendamente críticos con el separatismo, personas que se sentían muy catalanes, y muchos de ellos tenían el catalán como lengua materna, pero que también saben que son españoles. Y por tanto crean un movimiento que se convierte en un partido, lo que fue Ciudadanos. Nombran una persona muy joven, no tenía todavía, digamos, el carisma, la gravitas, ¿no?, que te da la experiencia y la edad, pero sí tenía un don de comunicación, ilusión, honestidad, transparencia. Os acordaréis de aquella campaña de Albert Rivera. Y comienza Ciudadanos. Y llega al culmen en el año 2017, en las elecciones, cuando Inés Arrimadas, un talento también que había descubierto Albert Rivera y que había potenciado y que él decide que será líder de Cataluña, consigue ser el partido más votado en Cataluña. E importante, no solo en Barcelona. Ciudadanos fue el partido número 1 más votado en Cataluña, fue el partido número 1 en Tarragona y fue el número 3 en Gerona. Empatado en escaños con Esquerra en Gerona, Girona, y fue el número 3 también en Lérida. Por tanto, un partido con presencia en todos los territorios catalanes, no solo en la burguesía de Barcelona. Esto es muy importante y a veces se nos olvida. Después, ¿qué ocurre? El abandono. No vamos a llamarle traición, pero Inés Arrimadas abandona su electorado, abandona toda la gente que había puesto esperanzas en ella, en su partido, y se va a Madrid. Por motivos económicos de ella y de su pareja.
para ganar más dinero, para tener una vida distinta. Es una traición prácticamente, ¿no? Tú te presentas a tus electores para defender los intereses de Cataluña, te dan la mayoría, no absoluta, pero eres el partido más votado y en vez de seguir construyendo, abandonas. Eso evidentemente se traduce en una desafección brutal del electorado y en las siguientes elecciones Ciudadanos pasa de 36 diputados en Cataluña a 6. Pequeño paréntesis para romper una lanza en este caso a favor del PSOE, porque finalmente, tras muchos desastres y del payaso de Iceta, ponen a Salvador Illa como líder. Salvador Illa es una persona muy catalana, trabajadora, digamos, de origen, por tanto encarna los valores socialistas, encarna los valores catalanistas o catalanes porque es muy catalán, por supuesto habla catalán con total fluidez, es un filósofo de formación, es un hombre de empresa, ha hecho el MBA del IES, muy importante, vuelvo a mencionar, Salvador Illa también apela a ese voto. ¿Y qué ocurre en el 2021? ¿Quién es el partido más votado en Cataluña? Pues no es Junts ni CiU, que ya no existía por su corrupción sistémica demostrada, sino que es Salvador Illa, que además tampoco venía con una hoja de servicios muy brillante, ¿no? De ser el ministro de Sanidad en una pandemia, pues desde luego no es plato de buen gusto para nadie, cuando además las competencias de sanidad, para recordarlo, están transferidas a las autonomías, es decir, que tienes que estar coordinando en Madrid sin poder en medio de una pandemia, ¿no? Y rodeado de coldos. No sabemos si ya es o no honesto, confiemos en que sí, porque desde luego Cataluña y España necesitan líderes honestos y en este momento en Cataluña es fundamental que la honestidad esté del lado de los que defienden los intereses comunes de catalanes y de España. ¿Qué ocurre en el lado, digamos, del centro y de la derecha? Bueno, pues que la gente ante las traiciones de Aznar cortando el cuello a Alejo, el abandono de Piqué, el abandono de Inés Arrimadas de Ciudadanos por el centro, pues bueno, llega Vox y apelando a ciertos trabajadores, al sentimiento también religioso, insisto que es muy importante en Cataluña, sobre todo en Barcelona, Vox, que no tiene prácticamente votos en Gerona ni en Lérida, en Barcelona sí es muy fuerte, consigue 11 diputados, casi 4 veces más que el PP con este candidato, que ahora va y repite. O sea, hay que poner las cosas en perspectiva con Alejandro Fernández, que tampoco tiene ningún carisma, pero bueno, sí parece una persona trabajadora, honesta y apoyada por las bases, porque ha defendido siempre la oposición a los separatistas, como hizo en su momento Alejo Vidal Quadras. Por tanto, el voto que quiere una Cataluña en paz y en armonía con el resto de España se ha virado, en algún caso, hacia Vox. ¿Y qué va a pasar en las próximas elecciones ya dentro de prácticamente un mes? Bueno, no hay ninguna duda de que el partido más votado no va a ser un partido separatista. El partido más votado va a ser, con toda seguridad, el Partido Socialista, liderado por Salvador Illa. Luego habrá mucho voto para Junts y para Esquerra, no sabemos cuánto, no sabemos qué va a pasar. El PP espera tener una subida importante, es obvio, tiene 3 diputados hoy, está prácticamente en 0. Pues las mejores intenciones de las personas con las que hemos hablado del partido piensan que pueden llegar a 17 diputados, escenario máximo, ¿no? Las encuestas le dan 13, 14. Ciudadanos probablemente desaparezca, sacará 0 o quizá 1, tanto da, es decir, ya es un voto simbólico. De nuevo lo que vemos que es que el voto que defiende los intereses de catalanes y españoles sí que está dividido, porque tienes una parte con los socialistas, otra parte con el PP, otra parte pequeña, terminal, con Ciudadanos, y una parte que todavía resiste con Vox. Vox no repetirá los resultados del 2011, con total seguridad, no sacará 11 diputados, pero bueno, tiene un candidato razonable. En cualquier caso, la suma no va a salir fácil, por tanto la situación catalana va a seguir compleja. Y el resumen y la conclusión es que para ganar, como ya ha ocurrido, y para ganar con más rotundidad, hacen falta solo, en Cataluña, y da pena decir solo, 3 cosas. Es decir, la primera es tener un partido y un líder que lo represente y que lo lidere, que defienda ideas de progreso, de trabajo, de creación de riqueza, de igualdad de oportunidades, ideas en definitiva positivas
para Cataluña y los catalanes y para los españoles catalanes que viven en Cataluña y el resto de España. O sea, ideas que sumen de verdad. Hace falta eso. Además de eso, hace falta que quien lo defienda, quien lo encarne, sea una persona honesta, porque claro, si se demuestra que eres un corrupto, como estaba pasando con Ábalos en el PSOE, pues empiezan las sospechas de hasta dónde llega la corrupción. Insisto, ideas positivas para la gente, un candidato y un partido honesto, y en tercer lugar, un candidato o candidata que tenga peso específico, que tenga gravitas, que tenga credibilidad por parte del elector. Esto hace falta en Cataluña y no es tan difícil conseguirlo, pero por desgracia todavía no existe el candidato que tenga los tres factores con una fuerza tal que consiga aunar a todo el voto catalán y español, que ya decimos que es mayoritario, y termine con esta deriva absurda del separatismo, que en el fondo lo único que hace es intentar apropiarse del Estado en Cataluña para gestionar y controlar la caja, las pelas, el euro. Es lo único que realmente mueve detrás de las bambalinas, que mueve estos movimientos. Así vemos las cosas, así os las hemos contado, librepensadores. Si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, darle al like, compartirlo en vuestras redes y hasta el próximo episodio.